Si tienen un lapicero, necesito que lo tomen, el lapicero, para que lo puedan ir llenando y así que tengamos una mejor comprensión de este hermosísimo Salmo número 2. Pues ya lo leímos. Ya lo tienen ahí en sus hojas y su lapicero. Del lado izquierdo está sección. Del lado izquierdo está sección 1, 2 y 3, lo van llenando. Luego dice ahí la voz, les voy a ir explicando. Y del lado derecho el tema. Yo se los voy a ir dando y ustedes lo van llenando. Comenzamos. Uno puede ver cómo está actualmente la condición del mundo. El mundo en la actualidad cada vez más desea libertad. Pero lo que no sabe el hombre, por supuesto el que no conoce a Dios, es que el hombre no está libre de sí mismo. No está libre de las inclinaciones pecaminosas, de los apetitos pecaminosos. El hombre es esclavo del pecado y no lo ve así. El hombre piensa que si hace a un lado a Dios o deja de creer en Él, ya es libre. Ellos no creen que cuando el hombre nace, nace en pecado. El pecado es todo lo que desagrada a Dios. Y el pecado es como si estuvieras en una prisión, en una cárcel, como si estuvieses en una cárcel. Y toda decisión que tomes dentro de la cárcel está aprobada por las leyes de la cárcel. Ahí te permiten hacer lo que tú quieras. ¿Quieres mentir? Se puede. ¿Quieres seguir robando? Se puede. Engañar? Se puede. Matar? Se puede. Alcoholizarse, consumir cualquier vicio. Ellos creen que tienen libertad y no se dan cuenta que son prisioneros a los placeres, a los deleites del mundo. Solo en Dios, a través de su Hijo, hay verdadera libertad. Como el mundo quiere cada día dejar de creer más en Dios, los líderes, los gobernantes y los dirigentes quieren hacer a un lado muchos principios de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les incomoda. En el Salmo 2 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, porque Jesús y los apóstoles lo entendieron como un salmo mesiánico que habla de un Mesías, de un Salvador que es Cristo. Este salmo nos habla de Cristo. Es un himno a Dios que es rey sobre todo y realiza su dominio por medio de un ungido que es el Mesías y lo declara rey a Jesús. El autor de este himno fue David, ya que lo menciona en el Nuevo Testamento en Hechos 4:25. Ahí menciona que David lo escribió. Los primeros cristianos entendieron este salmo como la confirmación segura de que Jesús es el Cristo y está profetizado en el Antiguo Testamento en el Salmo 2. Por eso este salmo es muy importante. El primer salmo que lo hablé hace un mes, ¿se recuerdan? Mencionaba que ¿cuántos caminos hay? 2 caminos nada más. El camino de los justos y el camino de los pecadores. Y el Salmo 2 también uno puede ver que sigue la misma línea, que solamente hay 2 caminos. Este salmo me encantó, me fascinó, porque quien lo estructura es la Trinidad. Ellos lo construyen. Dios Padre habla en este salmo, Dios Hijo también habla, Dios Espíritu Santo, y también vamos a encontrar las palabras de los hombres. Hay entonces 4 voces, por eso le puse ahí voz para que le vayan poniendo. El título del sermón, si quieren ya lo pueden ir anotando, es Deja que Cristo gobierne tu vida. Deja que Cristo gobierne tu vida. Vamos a dividir este salmo en 3 secciones. La sección 1 es la rebelión humana y su resultado. Ahí lo pueden poner en sección 1, la rebelión humana y su resultado. Es del versículo 1 al 5. Este salmo nos indica como un doctor la condición humana. Es el diagnóstico de la humanidad, como si fuera una radiografía. Cuando estamos enfermos y nos toman una radiografía,
Así más o menos es este Salmo 2. Hermanos, la humanidad está enferma y muchos no lo saben porque los síntomas no los sienten o ya se acostumbraron a esos síntomas. Hay gente, por ejemplo, que padece de alergias y tiene tantos años con alergias que ya ni piensan que están enfermos, pero si hay una enfermedad, se acostumbran a ella. Aquí vamos a ver la enfermedad que padece la humanidad y el resultado de esta enfermedad. El versículo 1 es la voz del Espíritu Santo. Y ahí como tema se menciona una conspiración. Hay una conspiración. Si traducimos palabra por palabra en hebreo el versículo, puede llegar a decir lo siguiente. En lugar de decir, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Podría decir, ¿por qué se juntan con odio las gentes y traman o practican cosas vacías? ¿Cosas solo de ustedes, egoístas? Este salmo, hermanos, empieza con una pregunta. Y esta pregunta se le llama así una pregunta retórica. Las preguntas retóricas, quiero que pongan atención, no tienen como objetivo expresar una duda o pedir una respuesta, o incluso no tienen como objetivos pedir una explicación sobre el asunto, sino dar cierto énfasis en lo que se expresa y sugiere una afirmación. Yo sé que aquí en Tabasco les gusta mucho el béisbol, ¿verdad? Bueno, es lo que yo he escuchado. Entonces, imagínense, la pregunta retórica es como si yo agarrara la pelota de béisbol y la aventara, pero no tengo bateador, no hay bateador. No espero que alguien la conteste, no espero que alguien la regrese. Esa es una pregunta retórica. No espero la respuesta, ya que en la pregunta está incluida la forma, la respuesta. En la pregunta está incluida la respuesta. Tiras como les dije, una pelota sin bateador. Y su objetivo es hacernos reflexionar para que cambiemos nuestra forma de pensar. Hermanos, Dios es una de las características de nuestro Dios es que es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, si todo lo sabe, pues Él no necesita hacernos una pregunta para Él saber la respuesta. Por eso hace preguntas retóricas nuestro Señor. Tal vez no te has dado cuenta, pero nosotros hacemos muchas preguntas retóricas y más los que tenemos hijos. Algunos ejemplos que yo uso en lo personal, por ejemplo, a mis hijos les digo, ¿cuántas veces tengo que repetirte que primero hagan la tarea y después pueden ver la televisión? Ahí yo no estoy esperando una respuesta, no estoy esperando que mi hijo me diga 70 veces 7, papá. O por ejemplo, que les digo a mis hijos, ¿por qué me desobedeces en todo? Yo no estoy esperando que me conteste, sino que quiero que haga una reflexión, que cambie y que me obedezca. Versículo 2, y dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, sigue la voz del Espíritu Santo. Esto siempre ha pasado, esta conspiración en contra de Dios y de Cristo, comenzando desde la conspiración y la rebelión. ¿Quién fue el primero que se rebeló, hermanos? Satanás. Y también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en la rebelión del pueblo judío, que siempre estuvo en rebelión, con la existencia de falsos profetas, los reinados que estaban alrededor de Israel. Por ejemplo, cuando Amán se propone a destruir a los judíos, que está mencionado en el libro de Esther. Y a lo largo de la historia, y esto se siguió viendo cada vez más y más cuando Jesús llega. Lo podemos ver en Hechos 4, 25, 27, con el apóstol Pedro y Juan, también que fueron amenazados cuando ellos sanaron a un cojo en el nombre de Jesús. Hermanos, busquen en su Biblia en Lucas 23, 12. Abran sus Biblias en Lucas 23, 12. Aquí en Lucas 23, 12 dice que Herodes y Poncio Pilates, ¿qué pasó ahí con ellos? Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ellos se hicieron amigos para unirse ¿contra quién? Contra Jesús. Esa es una característica de la humanidad que no quiere a Jesús.
Se hacen amigos entre ellos los que no se llevaban en contra de Jesús. ¿Y quién más se les agregó? El sumo sacerdote Caifás, los testigos falsos, los gentiles y el pueblo de Israel para matarle. También en Apocalipsis dice que se levantará la bestia, los líderes de la tierra y sus ejércitos para pelear con Dios. Todos se van a hacer amigos. Jesús tiene esa capacidad de hacer amigos entre nosotros creyentes, pero también hacer amigos entre los enemigos. Ellos se unen para atacar a Jesús. Deja que Cristo gobierne tu vida. Ahora vamos al versículo 3. Ahí va la voz del hombre. El 1 y el 2 era la voz del Espíritu Santo. Y ahora sigue la voz del hombre. Versículo 3. Y dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí como tema menciona la rebelión de los hombres. Ahí le pueden poner a la derecha, rebelión de los hombres. Y la palabra ahí, que a mí me causó mucha impresión, es libre de ataduras. Estas fueron las palabras textuales de una persona muy allegada a mí que dejó de creer en Dios. Esas palabras me dijo, y yo antes no había leído este salmo. Cuando él dejó de creer en Dios, me dijo, ya no más ataduras. Él se sentía atado, le molestaba la idea de que existiese un castigo eterno. A ellos les molesta que exista un infierno. Y cuando estudié este texto, yo me sorprendí de gran manera, porque dije, ¿cómo puede ser que esta persona que dejó de creer en Cristo me dijo, libre de ataduras? Y años, como 10 años después, yo leí este pasaje y me acordé de ese momento. Estas personas que niegan la existencia de Dios, su deseo más grande es estar libres de Dios. Por ello repiten una y otra vez, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y cuidado con repetir muchas veces una mentira. ¿Han escuchado de Adolfo Hitler? Esta persona que fue de los precursores de la Segunda Guerra Mundial, tenía un jefe de campaña que se llamaba Joseph Goebbels. Y esta persona hizo que ascendiera ahí en Alemania. Y él decía esta frase, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esto hacen la gente que no quiere creer en Dios. Repiten y repiten, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Por eso ellos se conspiran y se unen. Y dice, rompamos. Es una palabra en plural. Los que no quieren creer, normalmente, hermanos, se unen. Como les dije, Cristo tiene la capacidad de hacer amigos entre los enemigos y entre los cristianos. Probablemente porque se sienten, a lo mejor por eso se unen, porque ellos sienten la grandeza de Dios. Se sienten chiquitos y ¿qué hacen? Se unen muchos. Satanás lo hizo. Él convenció a muchos ángeles muchos millares de ángeles para rebelarse contra Dios. Ellos como las bandas, han visto las bandas de los malosos. Las bandas de los malosos siempre son muchos. Uno solo luego no se atreve a robar. Ellos agarran y buscan muchos y ya hacen una banda y ahí es cuando les da valor. Casi, hermanos, casi, al menos por nuestra cultura o nuestra región, casi no hay ataques contra Buda o contra Alá. No sé si ustedes han escuchado. Siempre el mayor ataque es contra el Dios verdadero. Ellos lo sienten en su interior. El ataque es a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Ejemplos de que la gente quiere romper ligaduras de Dios, el matrimonio. El matrimonio, que es la institución creada por Dios, cada vez hay más gente que no quiere casarse, ¿cierto? Ellos lo ven como una atadura. Al igual no quieren comprometerse con Dios, no quieren comprometerse con el matrimonio, se aburren o se encuentran a alguien que ellos dicen que sí me comprende y dicen me separo y se van al otro día. Ellos ven este anillo como si fuera un grillete, no como si fuera un símbolo de una promesa o un compromiso de lealtad. Ellos lo ven como una atadura. ¿Sí? En Mateo 19:6 dice,
Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Aparte de no querer casarse, ellos ¿qué más quieren? Quieren legalizar el aborto, matrimonios con el mismo sexo. No quieren dejar vicios como el alcohol, el tabaco, las drogas. Todo esto, hermanos, sabemos que lo aborrece Dios. Si son observadores, en algunos libros de texto en las escuelas ya quitaron el antes de Cristo o el después de Cristo. Desde el 2010, ya los libros ya no tienen antes de Cristo. Ahora ya le ponen AS, que es antes de la era común, o S, que es de la era común. Están quitando esas palabras también en las fechas, en los libros de texto. Los científicos y los ateos, ellos dicen que no la usan porque tiene un matiz religioso. Por ejemplo, en China ya no está eso, antes de Cristo y después de Cristo. La Real Academia, como les dije, en el 2010 ya aceptó las dos formas, ya se pueden usar las dos formas. Y esto no es nuevo porque esto no acaba de comenzar, hermanos. Esto comenzó desde hace muchos siglos, desde el siglo XVI, pero recientemente ha tenido más auge. Los testigos de Jehová también lo usan. Ese ya no usan antes de Cristo. Y bueno, otro ejemplo de que quieren romper las ligaduras con Dios, el feminismo, que está muy de moda ahorita, que las mujeres ya abandonen su hogar, que ellas lleven el liderazgo y no sus maridos, o que no se casen para que no sean cocineras, o que sean las que lavan, o las que nada más fabrican bebés. Esta no es una opresión hacia la mujer, es un diseño, hermanos. Dios diseñó a la mujer para poder ser madre y quiere que sea una esposa piadosa. Este versículo, hermanos, también va para nosotros los creyentes, porque nuestra carne no quiere estar atado a Dios. Nuestra carne no quiere. Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Ora sin cesar. Y orar sabemos que es estar conectado, atado a Dios. Y la carne, ¿qué dice? Ay, qué flojera orar. Yo tengo un grupo de WhatsApp, tengo una hermana que diario me envía como 3 peticiones de oración, más o menos. Y hay veces que, me da flojera, pero tengo que orar, tengo que orar. Y eso me ayuda que mi hermana me mande ahí y yo le contesto, estoy orando, estoy orando. A veces la carne nos da flojera que nos levantemos de madrugada a orar y uno dice, mejor oro por las noches. ¿Y qué pasa en las noches? Empezamos 1 minuto y bien dormidos y malos que no debemos orar acostados, mejor hincados o parados si es que nos va a ganar el sueño. Si Cristo se levantaba muy de mañana para orar, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Esto es una pregunta retórica, no quiero que me la contesten, es nada más para que haya una reflexión. Ahora vamos al versículo 4 y 5. Sigue la voz del Espíritu Santo. Deja que Cristo gobierne tu vida. Y el tema que le puse aquí es, da a conocer aquí el resultado de la rebelión. Versículo 4 y 5. El resultado de la rebelión. Estos versículos, el 4 y el 5, que dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estos versículos nos dicen que es inútil rebelarse contra Dios. En algunos este versículo les puede causar un poquito de controversia o un poquito de duda, porque dice Dios se reirá, se burlará de los que quieren separarse de Él. La gente dice, pero si Dios, ¿cómo creen? No se puede burlar. Dios es amor, es perdonador, sí lo es, pero también Dios ha puesto un límite. Dios es santo, hermanos, sin pecado. Y por supuesto, como es sin pecado, su risa no tiene pecado, no es pecado. Nosotros sabemos que la burla sí es pecado. ¿Por qué? Porque la burla, por ejemplo, si alguien se cae, yo le digo, lero, lero, te caíste. Pues es alegrarse de la desgracia de alguien más, y eso sí es pecado, ¿sí? Pero la burla de Dios no es pecado. Y me dirá, a ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué Dios sí se puede burlar y no es pecado? No es una burla de placer o de alegría. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que, ahorita vi que hay unas hormiguitas por ahí. Imagínense que una hormiguita de ahí se enoja conmigo porque estaba un café ahí y se lo quité, el café, porque se querían subir al café. Imagínense que la hormiga se enoja
y viene corriendo y me tira una patada. ¿Qué me va a causar? Pues me va a causar risa, ¿no? Pues como esa hormiguita me quiere derrotar dándome una patada. Ahora les voy a poner un ejemplo un poquito más común. Imagínense que tu hijo adolescente de 13, 14 años te avisa, no te pide permiso, que va a ir a una fiesta y que no le preguntes a qué hora va a regresar, porque no lo sabe. Y tú como papá le dices, ¿sabes qué? No vas. Y tu hijo te amenaza, como ahora lo han escuchado, dice, te amenaza y te dice, ¿no me dejas ir? Bueno, le voy a llamar a la policía porque me estás privando de mi libertad. Y luego te amenaza con que si no lo dejas ir, se va a ir de la casa para siempre. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Casi siempre nuestra primera reacción va a ser pues una risa, ¿no? Una burla, de que ¿cómo me estás diciendo esto? No puede ser lo que dices. ¿Cómo me vas a meter a mí a la cárcel porque no te doy permiso? Y después te vas a ir, después de que le das comida, desayuno, cena, le compras ropa, le pagas su escuela, lo cuidas cuando se enferma. Y como dice mi mamá, pobrecitos no saben ni lavar su ropa interior y ya quieren mandarse solos, ¿no? Pues sí, eso da risa. Pero después de la risa, como Dios sigue un enojo y su enojo es santo, es justo y perfecto. Hermanos, no debemos olvidar que tenemos un Salvador, pero a la vez del Salvador también tenemos un juez. Paul Washer, un predicador que les recomiendo que lo sigan, también Miguel Núñez, también Sugel Michel, son muy buenos, yo los sigo. Paul Washer me gustó que dijo esta frase, dijo, Dios en este momento tiene con una mano invitando a la gente que venga hacia Él, que se arrepienta, que cree en Jesucristo, y con otra mano tiene reteniendo su ira. Va a llegar un momento en que Dios ya va a retirar su mano y va a dejar soltar su ira. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la sección número 2, que es publicación del decreto. Sección número 2, publicación del decreto del versículo 6 al 9. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ahora aquí es la voz de Dios Padre. Este es un anuncio. El tema es anuncio. Dios pone a su rey en un lugar visible. Dios pone a su rey, que ¿quién es? Jesucristo. Jesús está al alcance de muchos, porque vino y está escrito en la historia, no nada más en la Biblia, también en la historia. Pero también debe estar visible en nuestras vidas, hermanos. Seamos de buen testimonio para que Cristo esté también visible en nuestras vidas. Tengo la semana pasada una hermana en mi iglesia dio un testimonio donde su mamá se acercó a Cristo. Ella se empezó a congregar con nosotros, una muchacha joven, empezó a congregarse con nosotros en la iglesia y le invitaba a su mamá, pero la mamá no quería ir a la iglesia. Ella llegó por otros medios que no recuerdo. De tan ver su buen testimonio, su buen comportamiento, su obediencia, años después, la mamá llegó a la iglesia y ahorita está próxima a bautizarse. En la vida de mi hermana, Cristo, ella anunciaba a Cristo a través de su testimonio. Versículo 7, ahora vemos la voz de Jesús. En el versículo 6 era la voz de Dios Padre, ahora la voz de Jesús. Y como tema ahí le puse decreto divino. Un decreto de Dios Padre que corona al rey. ¿Y este rey quién es? Cristo. Hermanos, Dios es un Dios soberano, hace lo que le place. Es una teocracia, no hay votaciones. Una democracia como es aquí en nuestro país, democracia es que todo el pueblo vote o tome decisiones, eso se llama democracia. Pero en nuestra vida cristiana
Dios él es una teocracia con el gobierno de Dios. No hay votaciones de nosotros. Hermanos, la mayoría de los países para sacar una ley, el jefe de Estado, que es la autoridad suprema, menciona que hay una ley nueva. Él ordena cumplirla y hacerla cumplir, pero la tiene que publicar. No puede hacer una ley y nadie se entera. Eso no puede ser. Tiene que publicarla, la tiene que dar a conocer a todo el público. Y normalmente, ¿qué hacen? La ley la escriben en el periódico o la escriben en una gaceta oficial. Dios es la autoridad suprema y su decreto lo publica en la vida de Jesucristo. Y su vida está plasmada, como les dije, en la historia y en la Biblia. La Biblia, hermanos, es el libro más impreso que ha existido. Se dice que 6,000 millones de veces ha sido impreso y traducido a más de 2,500 idiomas. Y nosotros, como sus hijos, debemos de llevar este decreto a todo el mundo, que Jesús es Rey. Empezando con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y también con nuestros enemigos. Dice las palabras: yo te engendré hoy. Este es otro versículo de controversia, porque muchas sectas lo usan para decir que Jesús es creación de Dios. Hermanos, el Padre no creó al Hijo. Y siempre he dicho estas palabras: si hay más de 20 versículos que dicen que Jesús no es creación y solamente hay 2 versículos que parecen que hablan lo contrario, y si sabes que la Biblia es inspirada por Dios, que no tiene error, pues no puedes tomar la minoría de los versículos. Lo que uno debe hacer es estudiar a fondo el pasaje. Dice Juan 1:15, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Apocalipsis 22:13, que dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. En Génesis 1:26, en la creación, acuérdense que Dios habla en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero si todavía no estás convencido sobre este versículo, el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretarlo. Vayan a su Biblia en Hechos 13, del 30 al 33. Hechos 13, del 30 al 33. ¿Ya lo tienen? Hechos 30, del 30 al 33, y dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo lo explica cuando dice que Dios ha cumplido esta promesa a los padres, que él, Dios Padre, resucitó a Jesús. Dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hoy se refiere al día que Dios resucitó a Jesús. La tierra o la tumba era como un vientre de una mujer embarazada, y cuando resucita, la tierra da a su primogénito, a la cabeza de la iglesia, a nuestro Rey, que es Cristo. Y si todavía no estás muy convencido, vamos a Romanos. Romanos 1, del 1 al 4. Romanos 1, vayan a su Biblia, del 1 al 4. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Y dice, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Ahí está otra explicación. Eso significa que fue engendrado hoy, cuando fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Dice, yo te engendré hoy. Ese es el momento en que Jesús fue resucitado, hermanos. Versículo 8. Ahora sigue la voz de Jesús. Y aquí como tema le puse herencia. Este versículo presenta grandes enseñanzas sobre la misión de los creyentes. Dios le da a su Hijo Jesús las naciones y la iglesia. Hermanos, sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. En Hebreos 1:2 dice que Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 9, y dice, sigue la voz de Jesús. Y le puse como tema ahí, victoria. Y dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El cumplimiento pleno de este versículo será, hermanos, cuando Cristo venga a instalar su reino. Como lo dice el libro de Apocalipsis, Cristo va a someter a sus enemigos a su terrible poder. Esta vara de hierro expresa la severidad e ilustra cómo se rompe una vasija que va a quedar hecha pedazos. Pasemos ahora a la sección número 3. Póngale ahí, exhortación al arrepentimiento. Sección número 3, exhortación al arrepentimiento, que es versículo del 10 al versículo 12. Ahora aquí otra vez tenemos la voz del Espíritu Santo. Y dice, aquí nos exhorta, y como tema le puse, ser sabios y aceptar la corrección. Ser sabios y aceptar la corrección. Hermanos, debemos ser prudentes y comportarnos con sabiduría. Acuérdense que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Todavía, hermanos, hay misericordia. Hay una invitación al arrepentimiento, a someternos a Cristo. La misericordia de Dios, tenemos un Dios santo que nos pide que ya no nos sigamos comportando así, que no queremos llevar nuestra vida a nuestro antojo, separados de Él. Y luego sigue en el versículo 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Como tema le puse, estas son las características del servicio. Características del servicio. Hermanos, el servicio debe ser con temor. El temor de Dios es la actitud de reverencia que aquel creyente debe tener a la voluntad de Dios. Repito, hermanos, el temor a Dios es la actitud de reverencia que el creyente debe tener a la voluntad de Dios. Incluso el modelo de oración, el Padre Nuestro lo dice. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Y luego dice, alegraos con temblor. Parece una contradicción. ¿Cómo me voy a alegrar temblando, no? ¿Quién se alegra temblando? Pues bueno, el ejemplo más claro es servir a Cristo. Esto que estoy haciendo, hermanos, estar aquí parado, la verdad, tiemblo. Lo bueno que el púlpito no se logran ver mis piernas, pero tiemblo cada vez que paso, me da nervios. Traté de preparar lo mejor que pude este sermón solamente para gloria a Él y estoy muy alegre de compartirlos, hermanos. Luego sigue la voz del Espíritu Santo, el versículo 12, pero solamente en la primera sección, y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Habla sobre lo que debemos hacer, la forma de honrar a Jesús, pero con pureza. Así debemos de honrar a Jesús, con pureza. Honrar en hebreo significa besar. Es un beso, ese beso es una señal de sumisión y de obediencia.
Por ejemplo, cuando le damos nosotros un beso a nuestro padre o a nuestra madre. Hermanos, honremos a Cristo para que no se enoje. Dios es amor, como lo he estado diciendo, pero también, hermanos, Dios es justo y no puede haber justicia sin castigo. Estos versículos 11 y 12, hermanos, están ligados, porque nadie puede servir a Dios si no se somete a su Hijo. Dice, primero, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y después dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hermanos, deja que Cristo gobierne tu vida. Por ejemplo, las religiones, ellos, en muchas religiones, ellos se someten, a veces, muchas veces antes que a Dios o a Cristo, se someten a una virgen o se someten a un santo o a un líder religioso. Así no se puede servir a Dios, aquí lo dice. Tenemos que servir a Jehová con temor y tenemos que honrar al Hijo. Acuérdense que la palabra de Dios dice, no puedes tener dos amos. Si no lo honramos, respetamos y amamos a Jesús, Él se va a enojar y morirá todo aquel que no lo haga. Y en el versículo 12, la última parte, termina con una bendición. El Salmo 1 decía, empezaba con bienaventurados, también con una bienaventuranza. Este Salmo, el 2, por eso muchos dicen que estaban ligados, que estaban juntos, termina también con una bienaventuranza y le puse de tema, bendecidos los que caminan con Jesús. Bendecidos los que caminan con Jesús. Acuérdense que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el Salmo aquí, el 2, termina con una bendición. Y esta bendición solamente para quién es, ¿qué dice ahí? Para los que confían en quién, en el Hijo, que es Cristo, los que se refugian en Él. Esa bendición solamente es para los que confían en Cristo. Cristo vino a salvar al cautivo del pecado, lo dice en Romanos 7:23. Y hermanos, si solamente yo pienso en el dinero, en placeres sexuales, en poder, en vicios, si solamente pienso en mi trabajo o incluso algo que a lo mejor no se ve y se ve inofensivo, pensar nada más en mi familia o en mis hijos, ¿qué dice Dios? No podemos ser discípulos si los ponemos a ellos en primer lugar. No debemos estar atados a todo esto. Debemos servir a Dios y honrar a Jesús, hermanos. Hermanos, dejemos que Cristo gobierne nuestras vidas. Y en conclusión, el Salmo 2, en la sección 1, como les dije, rebelión humana y su resultado. Aquí nos indica cómo está la humanidad, la condición en que se encuentra. El mundo quiere seguir crucificando a Cristo, quiere seguir matando a Dios. Lo siguen persiguiendo, aun que ya no está Cristo aquí con nosotros físicamente. Solo quieren todo lo que Cristo, quieren contradecir todo lo que Cristo dice. Como que ellos dicen que el enriquecimiento, el poder, buscar placeres, esto es lo bueno. El mundo solo quiere hacer lo que ellos creen que ellos creen que está bien. Incluso también nos habla a nosotros los creyentes este salmo, los que están en pecado, creyentes que están en la pereza o en la flojera. Como les dije, no queremos orar, nos cuesta trabajo estudiar la palabra, o a lo mejor algo muy grave que a mí me pasaba, nos da a veces vergüenza decir que nosotros somos cristianos. Hermanos, Jesús siempre demostró que era Jesús. Nunca pasó por cualquier otro hombre. Como les decía, yo muchos años era del servicio secreto cristiano. Nadie sabía que era yo cristiano en mi escuela. Poco a poco se fueron dando, pero ya a través de los años. Y eso está mal. Debemos demostrar que sí somos creyentes en Cristo. El hombre quiere desaparecer todo lo que Dios dice que está mal. ¿Y cómo lo quiere ver? Lo quiere hacer ver como si estuviese bien. Ellos dicen que las cosas malas son buenas y las que realmente son malas para Dios, ellos dicen que son buenas.
En la sección 2, que les dije que era la publicación del decreto, hermanos, Dios ya puso a un rey, ya lo puso. ¿Y su nombre quién es? Jesucristo. Dios, hermanos, no es un Dios que te va a pedir tu opinión para hacer las cosas. Repito, no hay democracia con Dios, aunque para muchas personas esto parece injusto. Ellos les molesta eso. El mundo quiere decidir por votación qué está bien y qué está mal. Como les decía, ellos ya votan entre ellos y dicen que el aborto es bueno. El matar a una vida, ellos dicen que es bueno. Entonces hacen votaciones, se unen los malignos, se unen muchos. Ellos dicen que la homosexualidad, que ya es permitida, que es buena. El feminismo y muchas otras cosas más. Hermanos, Dios no va a dejar que nosotros decidamos, porque nosotros no somos perfectos como Dios lo es. Su mandato, repito, es una teocracia. Él solamente manda, Él decide. El dominio solamente es de Dios, tenemos un Dios soberano. Y en la sección 3 dice, exhortación al arrepentimiento. Él es misericordioso y nos pide que aceptemos su corrección. Nos exhorta a que le sirvamos, llevando a más gente al arrepentimiento. Y todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Hermanos, dejemos que Cristo gobierne nuestras vidas. En el trabajo, en la escuela, con nuestra familia. Estemos meditando la palabra de Dios, estudiándola y predicándola. Y oremos cada día para que Dios nos gobierne más, para que nuestra carne, que no quiere ser gobernada por Dios, nuestra carne sea vencida con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Mateo 28:19, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, vean cómo está este versículo relacionado con este salmo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un mandato que Cristo nos ha dejado. Y está aquí plasmado en el Salmo 2. Dios Padre da un decreto. Y ese decreto es que tenemos a un rey. Y ese rey, su nombre es Jesucristo. Debemos predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas de esperanza a toda la gente que lo necesita. Oremos, hermanos. Señor y Padre, gracias por una vez más permitirme compartir este mensaje, esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú seas quien gobierne nuestras vidas. Te pido, Señor, que cada día estemos luchando para vencer la carne, para vencer al pecado, pidiéndote que nos dé sabiduría, pidiéndote que Cristo cada vez gobierne nuestras vidas, que nos hagamos cada vez más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre Santo, que sigas bendiciendo esta misión. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Ruego, Señor, que esta palabra llegue a sus corazones y que sean transformados como me ha transformado a mí esta palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que derramas y que seguirás derramando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Gracias, hermanos.